Bueno, arrancamos. Mi nombre es Camila Onofri, soy licenciada en Sistemas y voy a estar presentando para aprobar la materia de probabilidad y estadística en física experimental. Arrancamos con el primer tema, que es probabilidad y teorema de Bayes. Primero, la idea es hablar un poco de la interpretación de probabilidad. Tenemos dos escuelas o enfoques diferentes. Primero, el frecuentista, que define la probabilidad como la frecuencia en el límite infinito. Se asume esta repetibilidad infinita, se tiene en cuenta una muestra de datos donde se calcula la cantidad de éxitos por sobre el total. Luego, por otro lado, tenemos el enfoque bayesiano, que más bien habla de un nivel de confianza, dado el conocimiento que tenemos. Justamente la probabilidad cuantifica incertidumbre acerca de algún parámetro que se modela como una variable aleatoria. Hay actualización del conocimiento, esto es muy importante, y se responde a preguntas del estilo ¿qué teoría se ajusta mejor a los datos? Y a diferencia del enfoque frecuentista, se habla de un caso puntual, cosa que no hace sentido en el enfoque anterior, que tiene en cuenta una muestra, ¿sí? Acá la idea es hacer foco un poco en la fórmula. Tenemos la probabilidad de A dado B, que sería nuestro posterior. En el denominador, la probabilidad de B, que es ese evento que ya ocurrió, que es la evidencia. En el numerador, el likelihood, que justamente pondera el prior, que es la probabilidad de A, que vendría a ser nuestra probabilidad inicial antes de ver cualquier tipo de evidencia o datos. Entonces, esta fórmula estaría relacionando probabilidades condicionales invertidas. Ahora traje una visualización que me pareció bastante didáctica, más que nada para ver en cada término cómo cambia el universo del cual partimos a medida que vamos armando esa ecuación principal que ya había mostrado. Tenemos el rectángulo que muestra el espacio muestral total, que podemos llamarlo S, el diamante es el evento A, el círculo es el evento B y ese triángulo rojo sería la intersección entre A y B. Entonces, acá arriba a la derecha tenemos justamente ese gráfico de cómo interactúan estos dos eventos en el espacio total y vamos desglosando término a término para llegar a la fórmula. Acá lo importante es ver justamente eso, para la probabilidad de A y probabilidad de B se parte del universo total, pero después probabilidad de A dado B, en el denominador tenés el evento B representado por el círculo, arriba la intersección, en la probabilidad de B dado A tenés abajo partís de que ya se dio ese evento A representado con el diamante, arriba está la intersección. Y abajo vemos cómo vamos llegando a esa representación para entenderlo visualmente de esa fórmula que ya había mostrado antes, ¿sí? Entonces vemos cómo interactúan las distintas proporciones. Bueno, en la materia estuvimos viendo bastantes ejemplos asociados a la salud. Acá, sin ánimos de repetir, la idea es que quede esa conclusión importante de la prevalencia de una enfermedad, que ahora voy a contar el ejemplo, cómo condiciona tanto el resultado del test y esa importancia del prior, ¿sí? Entonces, tenemos justamente la prevalencia de una enfermedad, que va a ser nuestro prior, la calidad de un test que detecta esa enfermedad, y la pregunta es, dado que el test dio positivo, ¿debería o no preocuparme? Bueno, con estos valores propuestos, donde tenemos errores muy bajos del test, o sea, es un test bueno, tanto el falso negativo como el falso positivo, y también a considerar una prevalencia de esa enfermedad muy baja, que va a ser nuestro prior. Si hacemos las cuentas con la fórmula que yo había mostrado antes, obtenemos un resultado de probabilidad muy bajo, alrededor del 3%, entonces la conclusión es que no debería preocuparme más allá del que el test sea muy bueno. Y esto nos lleva a la importancia del prior, como había comentado, si este cambiara el resultado sería otro y no hay que subestimarlo. Ahora, habiendo hablado de esto, yo quise traer otro ejemplo también muy visual y didáctico, que es el ejemplo de la moneda sesgada, que da cara con una probabilidad de P. Tenemos entonces el valor de P real, que sería desconocido en la práctica, que justamente es de 0.35 en este ejemplo, con lo cual la moneda sería sesgada hacia seca. Y vamos a modelar la incertidumbre alrededor de P, esa probabilidad de que dé cara, con una distribución beta con estos parámetros iniciales que van a ser nuestro prior. Ahora, por estos parámetros, ¿cómo están configurados?
Sabemos que la media de la beta va a estar alrededor de 0.42, que no es exactamente ese 0.35 real, pero sería nuestra primera aproximación que vamos a ir actualizando. Entonces, esto que dije recién sería como el centro, el core de la estadística bayesiana. El hecho de que a medida que llegan nuevos datos, actualizamos lo que conocemos de ese universo, de ese problema. Entonces, esos serían los 3 pasos. Primero, adquirimos nuevos datos lanzando la moneda, se actualiza el posterior de esa probabilidad de cara P, y este posterior pasa a ser nuestro nuevo prior, ¿sí? Para los siguientes lanzamientos de moneda. Acá yo traje 3 estados diferentes como para entender un poco qué está pasando. Primero, en el tiempo 0 tenemos nuestro estado inicial con ese prior que definimos y que había comentado que va a estar centrado en 0.42, y la idea es ver con los lanzamientos sucesivos que en estos 2 casos dio seca las 2 veces. Por eso se actualizó la distribución beta con la cuenta que yo dejé ahí arriba, teniendo en cuenta las caras que salieron, que en este caso fueron 0, y las secas, para actualizar alfa y beta respectivamente. Y vemos que en este caso tiende más a la izquierda porque justamente hubieron 2 secas y 0 caras. Después lo que yo hice fue lanzar de a 10 tiros, simulando, digamos, en una página web que tenía justamente este ejemplo, y vemos que se reduce la incerteza, la distribución es más angosta, significa que disminuye la varianza pues se tiene más datos, y va convergiendo al valor de P real que sabíamos que era de 0.35. Me parece un ejemplo claro para ver cómo se va actualizando esa distribución, y estaba bueno de mencionarlo. Bien, la función beta, por usar alguna, ¿no? Porque en principio sería como una binomial, ¿no? Sí, en realidad eso también leí un foco particular porque el tema de la moneda es un caso de una variable dicotómica de 2 valores, cara o seca. Eso realmente sí es una binomial. Lo que yo vi cuando estuve analizando este caso y demás es que la incertidumbre acerca del valor de P se modela con una beta. Y en realidad... Porque quiere meter, claro, porque si no, no tenés un ancho continuo. Claro. Okay. Está bien, bárbaro. bueno, es una propuesta. Sí. Está bien, es un prior discutible, pero bueno, está bien, es una propuesta que te permite hacer como una cosa continua con una incerteza. Sí, justamente entre 0 y 1. Exacto. Perfecto. Bien. Bueno, y ahora quería hablar un poco de casos de uso en ciencia de datos, pues esto realmente es utilizado, muy utilizado. Arrancamos primero con la típica optimización de hiperparámetros. En los modelos de Machine Learning tenemos muchos hiperparámetros y queremos seleccionar buenos valores, ajustarlos. Hay distintas estrategias. Primero, ahí en estos gráficos que puse tenemos 2 hiperparámetros para hacer fácil la visualización y vemos qué pasa con la función de pérdida, que es esa área que se ve sombreada en medio marrón. Entonces, primero tenemos la búsqueda en grilla, que acá lo que se hace es probar todas las combinaciones posibles. La pérdida sería... ¿Tenés ahí para marcarme? No sé, se ve acá mi... A ver, sí. Acá está marcado, digamos, la idea es converger a este mínimo global. Okay. Respecto a cada hiperparámetro. Bueno, entonces, ahí en la primera tenemos todas las combinaciones posibles, que esto en realidad es muy costoso computacionalmente y no suele ser la estrategia por la que se va a la hora de hacer esto. Después tenemos la búsqueda random, que suele dar mejores resultados porque explora subregiones de estas combinaciones posibles y vemos que puede llegar a encontrar un valor cercano a ese mínimo global en este ejemplo particular. Y por último tenemos esta búsqueda bayesiana, que es más bien la búsqueda informada, que busca ese balance entre explotar la información que se tiene y explorar nuevas regiones, y en este caso vemos que todas esas combinaciones elegidas, esos puntitos, están alrededor de lo que sería después el mínimo global que se llega a encontrar con esta técnica, y es muy buena para esta tarea en particular. Bueno, entonces yo hablé recién de ese balance entre exploración y explotación, justamente es ese trade-off que se busca con la técnica, y
la decisión de cuál sería la próxima región a evaluar, el próximo punto a evaluar, se hace mediante una función de adquisición que cuantifica el potencial, digamos, como para saber cuál es la región que me traería mayor ganancia a la hora de evaluarla, porque no queremos explorar zonas innecesarias, ¿sí? Esa sería como un poco la idea. Entonces acá traje también un ejemplo visual que tenemos arriba una función que por este ejemplo en particular lo que se quiere es buscar el máximo global, y abajo está esta función de adquisición que había comentado que te dice cuál es el siguiente punto con el máximo potencial para lo que vos estás buscando. En el ejemplo se llama Probability of Improvement, esta función de adquisición particular, y el epsilon que aparece ahí es esa palanca que te determina cuánto explorás, cuánto explotás. Eso vos lo vas manejando. Puede ser que si explorás poco, sos muy restrictivo en eso, caigas en este caso, máximo local y no global, pero bueno, en esta visualización vemos que en pocas interacciones logra encontrar el máximo global, y este sería como el enfoque o una representación de cuál es la idea, ¿sí? Y lo que está sombreado ahí es la incertidumbre en gris, como para tener una idea de cómo funciona este enfoque. Bueno, el próximo tema es test de hipótesis. Eso está relacionado con la función de pérdida, mínimo, ¿no? En algún lado. Sí, en realidad, por este ejemplo que encontré la visualización y me gustó, buscaba un máximo en su función, por eso es que encuentro un máximo global, pero en nuestro caso, que veníamos hablando, estaría relacionado con la función de pérdida y buscaríamos el mínimo global, ¿sí? Bien. Bien, bueno, el próximo tema es test de hipótesis, entonces me gustó mucho este ejemplo para comentar como para hacer el nexo o el link con lo que viene. Hay una rama que es de inferencia causal y análisis del contrafáctico. Una pregunta, o sea, en esa propuesta bayesiana, En la anterior. a diferencia de los otros, hay como una cosa de aprendizaje iterativo, ¿no? Exacto, sí. La idea es... Perdón, sí, comentame. Claro, en el grid, bueno, vas buscando la grid, en el otro haces un random y en el otro es como casi un aprendizaje automático medio bayesiano, ¿no? Pues vas... Exacto. La idea es esa búsqueda informada con la información que ya se tiene, por eso están cercanos en un radio, digamos, se podría decir, alrededor del punto óptimo, porque cada vez se va acercando más al punto óptimo. Es informado y no explora regiones innecesarias. Claro. O sea, hay como una cosa de aprendizaje ahí. Sí. Se podría pensar como alguna técnica de aprendizaje automático en algún punto. Sí, exacto. Bien. Ahí, bueno. Bien, entonces, estaba diciendo, hay una rama que es del análisis del contrafáctico, porque hay situaciones donde no se puede hacer un random test controlado, ya sea, por decir algunos ejemplos, porque llevaría mucho tiempo hacer el test, o no se puede dividir en grupo control y grupo modelo. Y este caso se puede dar cuando trabajas con influencers o colocas un cartel en la calle con una propaganda o imagen de tu marca, y es difícil medir ese impacto con el enfoque tradicional, ¿sí? Un típico gráfico de análisis del contrafáctico es este que vemos acá. El contrafáctico es qué hubiera pasado si. En este caso tenemos una línea sólida que representa la realidad, un momento dado donde hay un evento de cambio, y nosotros queremos predecir un control sintético, que es la línea punteada, como para entender qué hubiera pasado si no hacíamos ese cambio. Y la diferencia entre las dos series de tiempo sería ese delta o ese impacto que estamos queriendo medir. Bueno, los modelos que se usan para estos problemas se llaman, digamos, de serie de tiempo estructuradas bayesianos, y la realidad es que se utilizan para medir ese impacto causal que estaba comentando. Lo que se usa es componentes propios de la serie de tiempo que se está analizando, como la tendencia, la estacionalidad, el ruido, y además unas series de tiempo o covariables auxiliares relacionadas con la que estamos midiendo. Y así se combina inferencia bayesiana, este aprendizaje iterativo, con pronóstico de series de tiempo. Y el objetivo es entender cuál es la estructura subyacente en nuestra serie para poder predecir ese control sintético.
Bueno, acá traigo un ejemplo puntual. En el gráfico se ve que previo a la línea punteada de cambio, esa línea vertical, las dos series, o sea, la real y la predecida, van juntas, que esto significa que el modelo logra aprender bien ese comportamiento de la serie de tiempo. Luego del impacto ya tenemos solamente la realidad, que es la línea sólida, y el modelo predice no una serie de tiempo del contrafáctico de qué hubiera pasado si no se hacía el cambio, sino una familia de series de tiempo, una distribución. Esa línea punteada es el representante de esa distribución, puede ser la media, la mediana, y con eso medimos el impacto con esa flecha verde, el delta entre las dos realidades, ¿no? Una ficticia y otra real. Y lo que hemos sombreado en violeta sería la varianza, la incertidumbre que tenemos, y sabiendo que a medida que nos alejamos del momento de la fecha de cambio, crece esa incertidumbre también por un propio, digamos, por acumular errores propios del modelo, ¿sí? Bueno, y con este ejemplo pasamos ahora sí a la otra cara, que sería el test de hipótesis. Hasta ahora veníamos hablando de Una pregunta sí. con el anterior, pero vos querés que exista esa diferencia, porque implica que hubo un cambio o no. Yo quiero medir si la diferencia es real asociada a ese cambio, claro, o no. Ok. O sea, esperaría que sí. Si hice un cambio, ya sea en una interfaz web, como por el ejemplo que decía yo de poner carteles, propaganda, de estar pagando para hacer campañas de marketing que son difíciles de medir con el enfoque tradicional, esperaría que haya esa diferencia y poder atribuírsela al cambio. Claro. Okay. Perfecto. Bien, entonces hasta el momento hablábamos de actualizar este conocimiento, de un aprendizaje iterativo bayesiano, pero muchas veces la pregunta es otra y la idea es accionar solo si tengo evidencia necesaria como para justificar esas acciones, ¿no? Entonces lo que yo traje fue un problema real que me tocó trabajar hace unos meses como para ir explicando este caso puntual. El problema que tenía que resolver era probar en una página web, en un e-commerce, 2 recomendadores de ítems. El requisito era sacar conclusiones rápido, por lo cual había que dimensionar cuántos días de corrida de experimento necesitábamos. Todo esto porque siempre hacer un experimento es costoso. Si un recomendador, por ejemplo, es muy malo respecto a lo que ya estaba por default, se pierde plata, por lo cual no es la idea dejarlo corriendo mucho tiempo, sino saber cuántos días necesitamos como para sacar la evidencia necesaria y tomar una decisión. Entonces, en este caso, que son 2 recomendadores de ítems, la variable aleatoria que vamos a estar siguiendo o midiendo es el click-through rate, CTR le vamos a llamar, que es un ratio entre usuarios con al menos un clic en las recomendaciones por sobre usuarios con al menos una visualización de esas recomendaciones. Tenemos 2 recomendadores, uno que le vamos a llamar entre comillas legacy, que es el que venía utilizándose por años hasta el momento, que va a ser la opción B, y una nueva versión mejorada que es la opción A. El objetivo es solamente deployar A si es mejor que B. Entonces, el planteo del test se hace considerando este CTR como una variable binomial. Esto es por la propia naturaleza, que tiene 2 valores posibles, clic o no clic, es dicotómico. Y como se trata de un n grande, tenemos mucho volumen de información, se puede aproximar con una distribución normal. La idea, como comentaba, es que podamos tener evidencia de que el nuevo recomendador A es mejor que B, por ende hacemos un test unilateral a la derecha, se evalúa solamente esa dirección del efecto y no me importa si son iguales o si es peor, yo quiero ver ese delta positivo mirando el recomendador A. Acá yo traje un gráfico como para entender un poco lo que vamos a estar hablando y explicar los 2 tipos de error. Tenemos el error tipo 1 que está asociado al alfa, ese valor que define la zona crítica, la zona de rechazo de la hipótesis nula. El error de tipo 2 está asociado al beta, que este error ocurre cuando no rechazamos la hipótesis nula, cuando sí deberíamos hacerlo en función o en favor de la hipótesis alternativa.
Entonces, en el gráfico tenemos en verde la hipótesis nula, en violeta la hipótesis alternativa, en rojo está la zona crítica definida por ese alfa, hacia la derecha sería que estaríamos rechazando la hipótesis nula, y en beta, el beta sería la zona esa amarilla donde se superpone la hipótesis alternativa con la zona a la izquierda de ese valor crítico que determina el rechazo, con lo cual podríamos estar cometiendo el error de tipo 2 de no rechazar la hipótesis nula cuando sí deberíamos hacerlo en favor de la alternativa. Entonces, miramos la cola derecha de esa distribución de diferencias de CTR. Bueno, yo había hablado que había que sacar conclusiones rápidas, así que hacemos un cálculo del tamaño de muestra. Entonces, primero fijamos un alfa, que comenté recién, y un power, ¿sí? Que controla el error de tipo 2. Queremos controlar los dos tipos de errores. Luego se tienen en cuenta las proporciones de éxito de las dos ramas, la rama control y la rama de test. Y después lo que hacemos es traducir el resultado de ese tamaño de muestra a días de experimento que necesitamos tener corriendo, digamos, el test, utilizando un valor que ya tenemos de cuál es el flujo de usuarios que al menos ven una recomendación por día, ¿sí? Lo dividimos por ese valor y sabemos cuántos días tiene que estar corriendo el experimento. Acá es importante tener en cuenta esta fórmula, que es la del estadístico Z para una diferencia de dos proporciones, ¿sí? Y la completamos con el cálculo de la varianza de la binomial, por lo que había comentado que el CTR lo modelamos con una binomial. Despejando, sacamos n y con eso tenemos el tamaño de muestra de cantidad de usuarios que venía comentando. Dejo ahí un momento para ver la fórmula. Y pasamos entonces a un poco de código. La idea es ver cómo esa misma fórmula la hacemos mediante Python, ¿sí? Tenemos arriba el delta con la opción A menos B para poder entender si hay un efecto de mejora. Como había dicho, acá cuando definimos el Z alfa de esta manera, estamos indicando que es un test unilateral a la derecha. Abajo está marcado también en un recuadro rojo esa varianza, como la calculamos combinada, teniendo en cuenta que el CTR es binomial. Bueno, siguiendo, represento el numerador, denominador de la misma fórmula que está ahí en el screenshot que comenté recién. Y abajo de todo se ve que se devuelve o la cantidad de usuarios requerida, que me da esta fórmula, o lo divido por el flujo de usuarios por día con al menos una visualización y te digo los días de experimento, ¿sí? Acá puse un ejemplo de una corrida donde tenemos un alfa fijo en 5%, un power del 80%, la probabilidad de A, digamos, después de B, vemos que hay una diferencia de un delta del 4% y abajo es el output, ¿no? Los distintos Z que fui calculando, la varianza combinada y el tamaño de muestra de usuarios que me daría como para detectar este efecto. Devuelto en este caso de prueba, digamos, es de aprox 1500 usuarios por grupo. Para ISPA y PB, ¿lo conocen o lo estás probando? No, claro, esto sería una prueba como para mostrar cómo funciona el código. En la práctica tendríamos que poner el real, digamos. Ok. Bueno, también hicimos un análisis del mínimo efecto detectable, que llamamos test AA. ¿Por qué lo llamamos así? Porque hacemos un análisis propio de esta serie temporal CTR, pero usando el mismo recomendador legacy que veníamos usando hasta el momento. O sea, separamos en dos ramas, pero a los dos grupos de usuarios le mostramos el mismo recomendador. Esto lo hacemos para ver el propio comportamiento de la serie de tiempo y entender cuál es el ruido que tiene esta señal, como para decir, bueno, a partir de ese ruido en adelante es lo que puedo detectar. Para abajo sería una variabilidad propia de la señal que estamos analizando, ¿sí? Bueno, hicimos justamente esto, este test AA, y vimos que de la rama control y la rama de test no esperaríamos diferencias porque los dos ven el recomendador legacy, en nuestro caso llamado B, pero hay un delta del 2%, ¿sí? Esto nos pone un límite en cuál es el mínimo efecto detectable. Del 2% para arriba, para abajo sería ruido propio de la señal
de todo este tiempo que sacamos conclusiones corriendo este test AA. Y bueno, y acá yo mostré a lo largo, en el eje X tenemos distintos días, en el eje Y tenemos distintos valores de CTR, azul la rama control, verde la rama de test. De vuelta, no esperamos diferencias porque están viendo el mismo recomendador, pero sí vemos que día a día a veces está por encima la rama control, a veces la rama de test. Bueno, en el medio de la línea punteada es el valor promedio de este CTR para tenerlo como referencia a lo largo de todos estos días. Y arriba de todo, esa línea amarilla es el CTR total global de todo este periodo. La idea es esa, es ver cómo queda a veces por encima una rama, a veces otra. Es la propia variabilidad de la señal que estamos analizando. Ahora, habiendo hecho este test AA, pasamos a hacer efectivamente el test AB. Arrancamos primero con el cálculo del tamaño de muestra. Bueno, yo había comentado, acá tenemos dos gráficos, tenemos a la izquierda efectivamente medido en cantidad de usuarios ese tamaño de muestra, en el eje X tenemos el efecto esperado, ese delta, y a la derecha tenemos la cantidad de días de experimento de corrida, ¿no? En esa línea roja vertical marcamos el mínimo efecto detectable que salió de ese test AA, que era el 2%. Y fijamos un alfa en 0.05 y un power en 0.08. Entonces la idea es ver en estas dos unidades diferentes de tamaño de muestra cómo a medida que yo quiero detectar efectos más pequeños necesito mayor certeza o mayor evidencia significativa, con lo cual se requiere mayor tamaño de muestra o mayor días de corrida del experimento, ¿sí? Y a medida que busco un efecto más grande ya no necesito tanto esa precisión específica y esto se traduce en menos días de experimento. Bueno, estas recomendaciones nosotros las hacemos en distintas regiones que tienen distintos... Bastante exponencial. A ver, la fórmula del N era... Sí, volvemos acá. Wow, que es difícil. Sí, por ahí es difícil mapearlo, pero... Es difícil ver adivinar la fórmula acá, está bien. Pero la realidad es que se ve exponencial, como comentaba, sí. Sí. Ok. Bueno, entonces tenemos distintas regiones que en este caso, en la leyenda, digamos, del gráfico, están ordenadas de mayor importancia a menor importancia en cuanto a cantidad de flujo de usuarios por día. En ellas se recomiendan estos ítems que estamos ahora analizando. Lo que podemos ver es que esto se condice con los plots que yo mostré anteriormente, porque si hacemos foco, por ejemplo, las regiones más importantes son la línea azul y la naranja. Y estas, por la cantidad de usuarios que tienen, requieren menos días de experimento para un mismo efecto detectable, comparando con las otras regiones que al ser más chicas están por encima y requieren más días de experimento, ¿sí? Y esto se condice con lo que veníamos hablando antes. Ahora, para mostrar esta misma información, pero tener en cuenta muchas más regiones que son las que en realidad, salimos a producción con estos tests, lo mostramos en formato de tabla, vemos en las columnas efectos más chicos a más grandes a detectar. Las regiones están ordenadas de vuelta por importancia y vemos que a medida que vamos bajando en la tabla requerimos más días de experimento para el mismo efecto que queremos detectar. ¿Sí? Es una forma de ver más información relacionado con los gráficos anteriores. Ahora, después de todos estos análisis, ya como para ir cerrando un poco, lo que hicimos es, bueno, vamos a tener que fijar un alfa y un beta. Queremos ver cómo afectan distintos valores de estos a la hora de este cálculo de tamaño de muestras. ¿Sí? Entonces hicimos distintas pruebas fijando uno y moviendo el otro en un rango determinado. Entonces tenemos estos gráficos. De vuelta, en el eje Y tenemos los días de experimento, en este caso, en el eje X el efecto o delta esperado. En el primero, que está a la izquierda, fijamos el power en 80%. Y lo que hacemos es probar distintos alfas, de valores más chicos a más grandes. El valor azul sería el más chico en 0.01,
naranja es un valor intermedio en 0.05, muy estándar que lo solemos utilizar, y en verde un valor más alto en 0.1. Lo que vemos acá es que a un alfa más pequeño, o sea, haciendo foco en el azul, que sería justamente la línea que está por encima del resto, se requieren más días de experimento para un mismo efecto esperado. Esto es así porque la zona crítica es más restrictiva, ¿sí? La zona crítica de rechazo de la hipótesis nula, entonces necesitamos más evidencia para poder tomar efectivamente una decisión. Y a la derecha hacemos, digamos, lo contrario, fijamos alfa en 0.05 y tenemos un power que va de 0.7, 0.8, 0.9. Ahora, en este caso, ese power estaría controlando el error de tipo 2 que estamos dispuestos a aceptar. Eso se daba cuando no rechazás la hipótesis nula en favor de la alternativa y deberías hacerlo. Entonces, queriendo garantizar un power más alto, o sea, estar más seguros de no estar cometiendo ese error, en el caso de 0.9 es la línea verde que está por encima del resto, necesitas más días de corrida para poder garantizar esto, para poder tener evidencia significativa, ¿sí? Bueno, y con esto un poco cierro todo ese análisis del test de hipótesis y paso a las conclusiones de la presentación en general. Primero estuvimos viendo Bayes, que nos permite hacer ese conocimiento iterativo, ir aprendiendo y ir modelando la incertidumbre que tenemos alrededor de algún parámetro, actualizándola a medida que vemos nuevos datos. Esto se usa muchísimo en la actualidad, ya vimos algunos ejemplos. Luego, por otro lado, los tests de hipótesis nos permiten accionar o tomar decisiones aceptando los tipos de errores que estás dispuesto a hacer, digamos. Es una solución de compromiso y es una forma de tomar decisiones de alguna forma guiada por la evidencia que recolectamos en un periodo de tiempo haciendo estas pruebas. Bueno, y con esto concluyo la presentación. Muchas gracias por escucharme y espero que haya sido interesante. Gracias.